Tenemos ya nuestro último invitado del día. Último invitado del día. A Santiago Mazzucchini, que es magíster en Comunicación y Cultura, investigador y docente sobre imágenes en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, un placer tenerte acá, Santi, bienvenido. ¿Todo bien? Igualmente, todo muy bien, felicitaciones por el programa, el estudio. Apoyo la moción del Tecla. Pero no, vos coincidís conmigo. Sí, y es más, si vas a la Casa Rosada, poner un altavoz. Claro, puede ser. Sí. Todos conocen al Tecla. Yo sí, muy pocos centeniales. Hace falta un poco. Tiene un aire a Enzo Fernández. Puede ser con el teñido, todo. Sí. Pero toca los teclados y te hace bailar. No, vos pones el negro Tecla en YouTube y sale el listado no completo. Sabes, ese fanático que no sabe ni un tema, mirá. No, porque toca varios, o sea, no solo de él, sino también que, digamos, otras cumbias que la va tocando con su teclado. Bueno, no, bien. Bueno, Hágame Santi, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué nos trajiste? Hoy vamos a hablar un poco de la idea de esta columna, que es hablar de imagen y política. Sí. Y hablar de Milei, obviamente, porque la política hoy ronda en torno a la agenda de Milei, porque es el presidente y porque además es un experto en instalar agendas, ¿no? Digo, esto ya se ha discutido mucho. No voy a hablar de memes porque es el lugar común, ya estoy harto de escuchar hablar de memes. Sí. Voy a hablar de otra cosa que a mí me llamó bastante la atención, que es la relación que Milei construye con la historia, es decir, con el modo en que nos vinculamos con el pasado, porque es dentro de lo que ellos llaman la batalla cultural, un terreno bastante importante, ¿no? Cómo se ven los libertarios en términos de relación con el pasado. Claro. Y las imágenes son elementos claves para poder pensar esto. Ejemplo muy claro, lo que pasó el 8M, el día de la movilización feminista, que además es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que el gobierno decide, no sé si lo recuerdan, en la Casa Rosada había un salón de las mujeres del Bicentenario inaugurado por Cristina en el 2009, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, y lo que hace el gobierno, y ahí le conocemos la voz a Karina Milei también, ahora vamos a pasar el video. El gobierno decide reemplazar esos cuadros, ¿no? Ahí tenemos... Ese era el salón en el 2010. Fíjense, está Moreno ahí. Sí, verdad. Ese era el salón. Fíjense que ahí está Juana Zurduy, por ejemplo, que es una de las próceres rescatadas por la mirada histórica a contrapelo, ¿no? Digo, el kirchnerismo ha construido en el sentido común, es decir, la discusión pública ha instalado el revisionismo histórico, que es obviamente bastante sí, que la estatua conocido. Ahí, la estatua en el CCK. Exactamente. La idea de la batalla cultural, antes de ir al video, quería decir un poco esto, es algo que es muy curioso, porque el gobierno actual y los libertarios en general son muy afines a pensar en términos de batalla cultural, que es un concepto que puso de moda el kirchnerismo. En el 2008-2009, de hecho, muchos sectores opositores al kirchnerismo se reían de esa expresión, ¿no? ¿Qué es la batalla cultural? Y lo que hicieron los libertarios, sobre todo a partir de un intelectual orgánico muy importante, que es Agustín Laje, es usar ese concepto para pensar de qué modo los libertarios pueden intervenir en el terreno de la cultura e instalar las ideas que identifican a su ideología. Claro. Y eso lo hacen, por ejemplo, a través de la historia, ¿no? Que es lo que hace este gobierno. Si quieren, pasamos el video de lo que fue en ese momento, el 8M, lo que difundió el video para la inauguración del salón. De nuestra historia, a los que hicieron de la Argentina la voz grande, muchos de los cuales Himno fueron nacional. Ocultados y ninguneados por los últimos gobiernos. Celebramos a los héroes de la independencia y celebramos a los protagonistas de nuestros mejores años. Próceres que dieron su vida por la patria. Esta administración no va a promover desde el Estado militancias que generan discordia y división entre los argentinos. Tapando ahí a las mujeres, ¿no? Exactamente. Y Menem. Nos importa la gran historia, la gran gesta argentina. Homenajes que son válidos hoy y lo serán dentro de 100 años. Y no el guiño político estéril a un movimiento militante del momento, que las mujeres argentinas tampoco necesitamos. Menem comparte salón con San Martín. Si quieren, muestren la imagen de Juana Zurduy, que además, a mí me llamó la atención sobre todo esto. Digo, es un acto de inauguración de un salón, pero no es casual que lo que se elija mostrar, que además fíjense que está, no está colgando el cuadro, sino que está básicamente haciendo una puesta en escena, que es ocultar la imagen de Juana Zurduy. Claro. Digo, es un acto iconoclasta y de reemplazo de un retrato por otro, y además en un salón de las mujeres, ¿no? Poner hombres, ¿no? Hablar de próceres argentinos desde un discurso bastante escolar aparte, porque ni los manuales actuales de historia
de la educación de hoy trabajan de esa manera. Digo, ya atrasa 50 años la mirada histórica de Milei. Sin embargo, ese acto de ocultar esas imágenes y poner a esos próceres es un acto de provocación, pero al mismo tiempo, a veces cuando uno habla de provocación, me parece que le baja el precio a los libertarios y a Milei, porque no es solo provocación, hay una visión de la historia, que te puede gustar o no, pero ellos tienen una idea de la historia. Menem está en el Salón de los Próceres argentinos y es el único presidente del siglo XX que está ahí, la única figura del siglo XX que está en ese salón. Todos los demás son del siglo XIX. Esto tiene que ver con que para Milei, y esto lo dijo Camila Perochena en una columna de Pagni que trabaja sobre estos temas, historiadora, no es casual que elija solo a Menem y que todos los demás sean del siglo XIX, porque el modelo de sociedad para Milei se remite al siglo XIX, incluso a momentos previos a la ley Sáenz Peña, ¿no? Es decir, la democracia es prescindible, a él lo único que le importa es básicamente la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y las leyes de la economía gobernando cualquier tipo de campo de lo social. Con lo cual, ahí hay una elección de la historia y una intervención sobre la historia. Y bueno, no sé, Meli, ¿vas a decir algo en relación a esto? Digo, es una mirada de sustituir, ¿no? Esa mirada. De tapar. Exactamente, de tapar y sustituir. Y por otro esa lado, mirada. también pensaba que el Salón de las Mujeres, antes de que le cambien el nombre, primero lo tapiaron y lo usaron como una especie de centro de operaciones de estas cuentas falsas, del Control Center. En este momento está funcionando, incluso creo que ahora también, como ahora también. Pero digo, antes de cambiarlo, lo tapiaron, lo usaban para eso y ya no se podía acceder, o sea, no había actos, y ahora tampoco. Sí, sobre eso traje una pequeña historia sobre el Salón, porque el Salón se inaugura en el 2009 con Galazo y O'Donnell, Pacho O'Donnell en ese momento, que Cristina lo inaugura. Después, cuando se muere Mercedes Sosa, se incorpora también Mercedes Sosa al Salón. Tati Almeida también está. Exactamente. Y hay ahí, en ese salón, Cristina lo utiliza para sus conferencias de prensa y sus cadenas nacionales. Es decir, cada vez que ella hablaba, se veía atrás, por ejemplo, a Juana Zurduy, ¿no? Con lo cual ahí... Tenía una simbología. Exactamente, había, ¿no? Un símbolo muy fuerte ahí detrás. Y durante el macrismo, y esto es algo que yo quiero marcar como diferencia con Milei, Macri no supo bien qué hacer con eso. Y lo que hizo fue hacer una oficina, ¿no? Eso representa bastante lo que es la historia para Macri. No le importa, ¿no? Si uno le preguntaba a Macri cuestiones que tienen que ver con la historia, en general, incluso hasta de la dictadura que tuvo en su gobierno, y de hecho abrió la puerta para el discurso negacionista desde lo público, con Gómez Centurión. Sin embargo, él decía siempre que no le importaba la cuestión de los desaparecidos. La historia no le importaba. Sí. Y cuando uno ve lo que decís vos, Meli, lo que pasó en ese salón durante el gobierno de Macri, fue directamente que transformaron una oficina, ¿no? Pero no hizo nada con eso. Durante el gobierno de Alberto se inauguró otro pequeño saloncito ahí que tenía que ver con géneros y diversidades, porque la mirada solo de mujeres era bastante limitante. Y lo que hace Milei, a diferencia de Macri, es activamente construir una batalla cultural en contra de todo lo que representa el feminismo, ¿no? Porque el feminismo es uno de los grandes enemigos de los libertarios en todo el mundo, no solo acá en Argentina. Es uno de los símbolos que hay que destruir, básicamente, ¿no? Y la batalla cultural se da en torno a esto. Y dicho esto, si quieren, pongan la foto del busto. Lo que sucede luego es que se inaugura, Milei inaugura hace muy poco. Está contento. ¿No? Fíjense, Milei ahí. Digo, no es casual. Menem aparece como la única figura del siglo XX, como prócer argentino, y además figura, se inaugura el busto de Menem, que debería haberse puesto antes, nadie lo quiso colocar, y Milei, ¿no? Inaugura este busto con un discurso bastante interesante. Está al lado de Mitre, aparte, Menem. Sí, porque cambió el orden también. Cambió el orden y puso a Mitre al lado de Menem. Que bueno, hubo muchos chistes en redes, si quieren. La semana que viene hablamos de esto, porque muchos veían un parecido con James Brown. James Brown, sí. Aparte, él decía que era el presidente más reformista y que las propuestas que tiene Milei va a ser más reformista que Menem. Sí. Exactamente, a mí me causó gracia. Y porque está sonriente también, Menem. Está sonriente, es el segundo presidente que sonríe. El primero, ¿saben quién es? ¿Quién? Perón. Claro, bueno, obvio. Pero ahí el retrato de Perón sonriendo. En los bustos es el único creo que se ríe, ¿no? Es el único. En los bustos que están ahí en el... No me acuerdo el de Perón, creo que no está sonriendo. No. Perón tiene imágenes sonriendo en otros tipos de retratos, pero el busto sí. De hecho, Menem
un retrato se parece a James Brown. Sí, ¿verdad? Bueno, lo ves, digo, es Sí. parecido. Es así. Pero es interesante lo que decís vos en torno al reformismo, porque la justificación, en el discurso Milei habla de varios presidentes, entre otros habla de Pellegrini, por ejemplo, de Mitre, y en la narración que él construye, es decir, la mirada histórica que construye, lo único que importa es el ajuste. El ajuste es como una especie de ente anacrónico, ¿no?, que atraviesa la historia argentina, ¿no? Digo, de hecho, a Pellegrini lo reivindica como alguien que hizo el ajuste y habla de que era un piloto de tormenta, con lo cual, una mirada bastante, no sabe que mucho no entiende de historia, o lo mira muy por arriba el tema. Pero cuando habla de Menem, dice que es el mejor presidente de la historia, Sí. ¿sí? Justamente por lo que decís vos, por el tema del reformismo, pero además hace una hipérbole estadística muy graciosa, porque él se fundamenta en un índice de presión macroeconómica, que nadie sabe cómo Cazzo está construido. Yo me fijé el paper, digo, Sí. el que cita y todo, pero es muy gracioso que se refiera a un índice de presión macroeconómica para definir al mejor presidente de la historia, digo, como si la variable económica fuera lo más trascendente y lo único importante en una construcción histórica, ¿no? Sí, y claro. eso es lo que amerita Pero el gusto, ¿no? Imagino que también por la mirada que tiene Milei de decir, bueno, hacemos un Estado más chico, por ejemplo, en el gobierno en la década del 90, con la que tiene que ver con privatizaciones, todo, sacarse del Estado cuestiones que consideran que estorban, que sobran y que el Estado Sí. no debe invertir, y en la cual Milei también tiene una mirada, bueno, igual. Igual, afín. ¿No? Y Afín. que quiere volver a privatizar lo recuperado. Y además Milei, esto le permite rescatar a Menem por estas cuestiones que vos decís, y además puede Milei, y esto capaz alguien me lo va a discutir, no tiene un discurso antiperonista. No, No, sé yo, no, no, no. ellos No dicen es que son antiperonista. peronistas. No. No es Peronistas de Menem. antiperonista, ¿no? Claro. Entonces ahí hay algo interesante. Claro, en el cambio tema que- Macri sí. era muy incómodo reivindicar a Menem. Tal cual. ¿No? No había posibilidad. No, ahí. pero en esa década del 90 Macri lo habla bien de Sí, Menem, claro. que también fue el mejor presidente. Y bueno, obviamente después, por lo que ha sucedido, la llegada del Perón, no quiere saber nada. Igual para muchos, y me incluyo, Menem no termina siendo peronista. No, para mí O tampoco. por lo menos en su gobierno. Llegó sí, siendo pero sí peronista, fue popular pero y Sí. Milei no le escapa a lo popular, No, cosa no. que Macri sí. Ese ¿no? es otro detalle No, importante. En las imágenes de Milei, primero hay claramente hay un apego a las imágenes de las grandes gestas, ¿no? A Milei le encantan los bustos, le encantan los retratos, digo, algo que a Macri no le gustaba nada. Y eso tiene que ver con que el chabón tiene una mirada muy apegada a las imágenes, ¿no? Y a las multitudes, ¿no? Es un tipo que no le escapa Sí. a la multitud. No. Y en general, en la historia argentina, desde el peronismo, siempre se asoció la cuestión de las imágenes a las emociones y al peronismo, ¿no? Fíjense que no es casual que lo único que le sale a muchos analistas políticos que no son peronistas, que son más bien antiperonistas, es que es populista, Milei, porque ven imágenes y gente, ¿no? Digo, una cosa bastante pobre en Sí, términos sí, sí. analíticos, ¿no? Digo, ya la palabra populismo en sí, usarla es pobre, ya no dice nada esa palabra, pero lo único que saben decir es eso, ¿no? Es populismo de derecha, De ¿no? derecha, Que no, claro. no es decir absolutamente nada, la verdad. Y además, digo, hay que entender que esa construcción popular existe, ¿no? Sí. Y no es algo que esté vinculado necesariamente No. Bueno, incluso con algo negativo. Incluso, por ejemplo, cuando asumió el 10 de diciembre, había gente esperándolo por lo que mueve, por lo que tracciona en cuanto al fanatismo que genera. Había gente en el Congreso, había gente en la Plaza de Mayo, votantes genuinos de él, esperanzados, Sí, que que con estaban Macri y no que con pasaba. Macri no pasaba. No, con Macri no pasaba. Y Macri diciendo de la lluvia que no pasa porque te acordás en el Lástima auto? la lluvia. Sí, pero Sí, en realidad no y- es una persona que convoque. Y tiene razón, bueno, el analista que estaba antes, que hablaba, tenía razón, concuerdo con algo que decía, en relación a que la gente tiene esperanza porque del otro lado no hay nada. No hay nada. Claro. ¿Quién de la oposición está construyendo algún tipo de discurso articulado o de proyecto de país? Sí, ¿no? sí, sí. Sí, o algo que genere entusiasmo. Exactamente, algo que genere entusiasmo. Entonces, mucho más, cualquier persona dice, bueno, si no tengo otra, aguanto. Tal cual. Obviamente que hay que ver cómo pasa, porque No, obvio. a mí me sorprendió el acto del Luna Park. Yo esperaba mucha más gente incluso de la que fue. Fue gente, Fue obviamente. gente, sí, sí. Pero me parece que se está agotando un poco también el acting, la performance de la gira, ¿no? Milei está en una especie Es que de no gira. sé si era el contexto tampoco ese de Sí. hacer esa presentación del... Digo, ¿podés hacer la presentación del libro?
está perfecto, lo escribiste o lo robaste, no sé, pero digo, presentar el libro, perfecto. Ahora, hacerlo en ese contexto, decir, Sí. va a cantar, tipo show, me parece que no era... Y además todos estos gestos, que son refundacionales, porque es de algún modo el Salón de los Próceres es restituir algo que el feminismo había ocultado, había destrozado, que era la idea de las grandes gestas de los hombres, Sí. ¿no? Restituir eso, o poner un gusto de Menem y hacer todo ese acto, a mí me dio mucha sensación de alguien que ya tenía un mandato encima y que Claro. y lo podía hacer porque tenía legitimidad política. La legitimidad política de Milei es plenamente por el desastre que tiene oposiciones y que no existe. Claro. Y además porque van 3 meses, pero a veces los comportamientos de Milei parecen de alguien que tuviera ya un mandato y medio Claro. y éxito económico y político, No, porque estoy no lo pensando tiene. que, sí, que también otro de los salones que cambiaron fue el de pueblos originarios. Exactamente. Ahí también en Casa Rosada, que le pusieron el de Héroes de Malvinas, que ya había un patio de las Malvinas que había inaugurado Cristina, pero bueno, ahí también bajaron todos los cuadros que había, todas las cosas que había de los pueblos originarios y pusieron nuevos de Malvinas. De hecho, en ese salón de las mujeres había una imagen de Malvinas también. De una mujer que estuvo en Malvinas, pero no Exactamente. sé si enfermera o sí. Exactamente. Con lo cual, digo, no es que no estaba el discurso de Malvinas, sino que ellos directamente Querían lo sacar reemplazan. pueblos Quiere originarios, sacar, ¿no? tal cual. Exacto, porque es todo lo que tiene que ver con el comunismo para ellos, ¿no? Sí, con sí, con sí. la anomalía y la degradación de Occidente viene por el lado del feminismo, del comunismo, ¿no? Etcétera. Bueno, Claro. interesante la charla, así que nada, está bueno para que venga otro día y Sí. no, Hablamos de memes, si quieren. Sí, de Le todo. decimos a los chicos que estaban ahí Perfecto. y hacemos una charlita sobre memes. Dale, Está bien, dale, bueno, te esperamos. Gracias, Santi. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno.